Nuevamente buenos días a todos. Gracias por concurrir a esta reunión del instituto. La idea de hoy es explicar las modificaciones de la ley 27737 que empezó a regir desde hace 2 días y ya empezó a generar algunos planteos y opiniones que la hemos estado conversando entre los miembros del instituto también. Hemos tenido un par de reuniones y consultas. Con lo cual, bueno, la idea de hoy es compartir con ustedes las modificaciones que se fueron dando, que también ha sido muy de público notorio y ha sido materia de análisis periodísticos. Independientemente, como comenté, ya hay algunas cuestiones que traen algunas diferencias de opiniones, e inclusive ya a nivel doctrinario. Con lo cual, bueno, es con lo que tenemos hoy, con lo que contamos hoy, y es lo que tenemos que tener conocimiento nosotros como abogados a los fines de asesorar a nuestros clientes. Con motivo de eso, armamos una filmina, compartimos la idea de charlar las modificaciones conjuntamente con la doctora Analia Badaró, que es secretario del instituto, y también con Hernán, el doctor Hernán Walker. Así que, bueno, voy a hacer una introducción yo respecto de la ley con una filmina, y después la idea es tratar de hacer dejar abierto a preguntas que se pueden suscitar, que creo que más o menos por lo que hemos estado hablando se van a concentrar en dos puntos esenciales. Que por ahí esta no va a ser la única reunión que vamos a tratar. Hoy la idea es dar un pantallazo general, porque realmente así me ha llegado de que hay colegas que todavía no tienen ni siquiera idea de qué se trata bien la ley, y por eso están presentes para ese motivo, y otros que ya la han analizado inclusive hasta con profundidad, y son por ahí las preguntas más concretas, más puntuales. La próxima reunión, que va a ser el primer viernes del mes que viene, sí vamos a tratar con mayor profundidad esos temas en particular, donde recién se empiezan a atesorar o empiezan a aparecer todos los conflictos y los distintos puntos de vista. Con distintas opiniones valederas una de otra. Acá no es quién tiene la razón, si uno y otro, sino como ya conocido en nuestra materia jurídica y jurisprudencial, siempre tenemos dos bibliotecas. Lo único que le pido es que estén, no, veo al menos que están la mayoría silenciados. Si hay alguno que no está silenciado, por favor, le pido que se silencie. Eh, ¿Cómo? Ah, no sé quién es. Si no, lo silenciamos por acá. Germán, ¿vos podrías silenciar si ves alguno que no está silenciado, por favor? Sí, de Eh, hecho yo recién lo acabo de silenciar, el que se había activado. Perfecto, gracias. Por ahí no te estoy siguiendo. Así que bueno, esa sería más o menos la idea de cómo llevar adelante esta primera reunión, y poder ir descifrando los distintos puntos y opiniones que traen. En cuanto arrancamos compartiendo pantalla con las filminas. Compartir pantalla. Estamos compartiendo. A ver que aparezca. ¿Aparece? ¿Apareció? Sí. Bien. Bien. Bueno, a ver dónde podemos organizarnos. ¿Cuánta vuelta? Bueno, y ahora tenemos otro problema técnico, que no anda la filmina.
Ahí está. Bueno, está bien. Podemos determinar que, digamos, la ley lo que llevó en el caso tiene tres grandes temas esenciales. No es una gran modificación, la mayoría ya la había hecho con la anterior ley. Simplemente modifica especialmente lo que es el plazo, el precio y, por último, lo que trae son incentivos fiscales. En principio, lo que es el plazo mantiene el plazo fijado en el eh, artículo 1198 de la anterior ley, la 27.551, Sí. donde mantiene el plazo mínimo legal de los 3 años y se le hizo una derogación a este artículo, que era lo que tenía con anterior y que es uno de los primeros inconvenientes, o no inconvenientes, sino uno de los primeros planteos que dieron y generaron algunas opiniones en contrario al respecto, que después la vamos a tratar al final. La idea de hoy, como dijimos, es dar un pantallazo general. Sin perjuicio vamos a tocar el tema en puntual. Y la parte de que se derogó de este artículo es el último párrafo donde tenía el locatario la posibilidad de renunciar al plazo si ya estaba en tendencia de la cosa. Con lo cual esto trajo aparejado otras cuestiones respecto de los contratos que están en vigencia, cómo se puede o cómo interpretar esta derogación de parte de la ley. Cuestión que vamos a tratar una vez que demos un pantallazo general de la ley. Las excepciones en cuanto a este plazo mínimo legal se mantienen, las mismas que estaban con anterioridad. Lo único que le hizo algunos agregados que anteriormente no estaba, principalmente en el inciso B, es decir, aquella habitación con muebles que se rinden con fines turísticos, es decir, se mantienen los contratos temporarios como se estaban dando con anterioridad, no hay grandes modificaciones al respecto. Inclusive le agrega para cualquier otro fin temporario en interés del locatario, con lo cual siempre el objetivo final de esta ley tuvo y priorizó beneficiar en cierta forma el interés del locatario. Y algunas cuestiones, antes se presumía que efectivamente que si el plazo de los contratos constitutivos superaba esos 3 meses, se presume que no fue hecho con fines temporales. Ahora lo que plantea o agrega, salvo prueba en contrario, una presunción iuris tantum, que bueno, también ya había sido, digamos, ha sido aclaratorio a planteos que se le había dado a la anterior ley como falta de narrativa jurídica o legal o legislativa, más que modificó el inciso D en cuanto a las locaciones de puestos en mercados o ferias. Antes estaba puesto de otra forma, pero el objetivo sigue siendo exactamente la misma. Y ahí se me fue, no sé por qué. Esperen un segundo. No. Sí, tema que no me puedo. Ahí está. Mantiene también en el resto del articulado se mantiene lo mismo, no hay modificación al respecto. No quiero, están leyéndolo ustedes, así que no quiero estar leyéndolo porque me... Ah, ¿no se nota? ¿No se ve? Ah, a ver, a ver. Gracias por la aclaración. Vamos a dejar de compartir. No usan fotografía.
¿Esto de vuelta? Sí. Apareció. No te puedo asegurar que no sé qué toqué. Bueno, se mantiene en el 1201, la modificación fue solamente de una palabra, que es la que está ahí subrayada. Se mantiene la obligación de la conservación de las cosas para la aptitud, que fue el destino que tiene, específicamente la de locación, y todo lo que sea para las reparaciones urgentes en los plazos allí acordados también se mantienen. No hubo grandes modificaciones en ese sentido. La única modificación que hubo puntualmente es el cambio de una palabra de el locatario puede realizar por sí, y antes decía puede realizarla por sí. No hay una modificación que altere el sentido que hace al articulado propiamente dicho. Con lo cual, bueno, eso es más o menos en lo que hace a las cuestiones de plazo, al igual en cuanto a lo que son en el artículo 1221, en resolución anticipada, mantiene los mismos formatos, las mismas indemnizaciones, como lo único que hace es más explicativo y de esa forma evita confusiones que se daba cuál era el monto que tenía que abonarse al momento de rescindir. Lo que hace de esa forma traer luz en el sentido de la interpretación que se le da al momento de la rescisión, que se debe considerar para el cálculo de la rescisión el valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble. De esa forma, digamos, evitamos una discusión que también en la realidad se daba al momento de plantearlo. Otra aclaración que trae es de cuándo se hace operativo la intimación. O sea, teníamos un plazo mínimo legal de 6 meses, se consideraba o se generaba el conflicto, se daban los conflictos de que recién la intimación para poder rescindir el contrato tendría que haber transcurrido esos 6 meses y después intimar por otros 3 meses. Es decir, estábamos hablando de una continuación de un contrato de 9 meses en total para poder rescindir. Hoy también trajo luz al respecto, sino que dicho preaviso tiene y opera sus efectos luego de haberse cumplido los 6 meses de contrato. Es decir, a los 3 meses de entrado en vigencia el contrato se puede intimar, y una vez que o sea, los 3 meses con los 6 meses mínimos legales, al sexto mes ya es operativo y ya no es necesario llegar al 9º mes para poder rescindir el contrato. También una aclaración de observaciones y discusiones que habían traído al momento de cuándo se operaba la posibilidad de rescindir ese inmueble. Y después también, en los casos del artículo 1199, también es aclaratorio en cuanto a cuál es el cálculo del valor al momento de la entrega del inmueble, que es al momento del pago de la indemnización, por así decirlo, es al momento del valor que se fija, el momento de que se rescinda o se entregue el inmueble propiamente dicho. Bueno, eso es en cuanto a lo que es el tema específicamente del plazo. Ahora vamos a tratar el segundo tema, que es el tema del precio, que va a estar a cargo de la doctora Analia Badaró, y después seguimos con el doctor. Si alguien tiene alguna pregunta o duda al respecto. Espérame, para que te escuchen lo que están en el... Le estamos dando el micrófono a uno de los asistentes. Marcelo. Bueno, Vidal. Marcelo Vidal, simplemente quería hacer una acotación. Entonces, deberemos tener en cuenta para regir todo el marco normativo de las locaciones urbanas, el Código Civil, el Civil y Comercial, perdón, la antigua ley y esta ley, o esta deroga totalmente la ley anterior. La modifica. Bien, Bueno, la modifica, la modifica. pero entonces tenemos 3 instituciones. Listo. Ahora cuando analizamos el tema de que es la vigencia de la ley, que la va a dar Hernán, ahí también hay opiniones para divertirse y para tener varias reuniones al respecto. Así que, pero tengan un poquito de paciencia. La idea es, como dijimos,
dentro de los que estamos en el instituto, algunos han estudiado ya más con análisis, más profundidad y van, digamos, al hueso propiamente dicho, y hay algunos que recién se están enterando o informando de qué lleva la ley. La teoría, la idea de esta primera reunión es dar un marco informativo general de la ley, y sí, para la próxima reunión, bien, vamos a entrar en algunos temas en discusión. Tenemos los plazos muy ajustados porque me pidieron el auditorio para la 1:45, con lo cual eso también estamos limitados en el tiempo, y por eso queremos dar con mayor amplitud y debate para la próxima reunión los temas más puntuales de la ley o que más conflictividad trae, ¿verdad? Ahora le paso el micrófono a Analía. Bueno, buenos días. Un poco respondiendo lo que preguntaba el doctor Vidal, que así era como iba a comenzar mi disertación. No, no hay ningún problema. Sí, justamente esta ley es muy cortita y modifica en un primer capítulo normas vigentes en el Código Civil y Comercial, que ya habían sido modificadas por la ley en el año 2020 por la ley 27.551. Pero además, en un segundo capítulo, trae modificaciones a la ley 27.551 en particular, en cuanto al precio y la forma de actualizar. Y finalmente tiene un tercer capítulo que establece algunos incentivos tributarios que, bueno, rápidamente se los vamos a explicar, pero por supuesto que eso dependerá de los asesores contables y de la reglamentación correspondiente. Respecto al precio en particular, y que creo que es, junto con la ratificación del plazo de 3 años, la reforma más importante de esta ley, es que vino a zanjar cualquier duda respecto de la prohibición de realizar contratos de locación con destino a casa, habitación o vivienda en dólares. O sea, cualquier contrato que tenga como destino casa, habitación, debe ser realizado en moneda nacional. Cualquier discusión al respecto ha quedado zanjada. Sabemos que esto va a traer un montón de consecuencias paralelas a la norma probablemente, pero la ley es clara. Casa, habitación, vivienda debe ser en pesos. Y acá advierto que también puede llegar a traer alguna interpretación disímil. ¿Qué pasa con los contratos temporarios? Que será materia de otra charla, porque bueno, muchos consideran que el contrato temporario tiene un destino comercial, no de casa-habitación, y los contratos comerciales, eso quedó como estaba antes, pueden hacerse, ajustarse, pactarse la moneda que quieran, los contratos con destino que no sea vivienda. Hablamos de comerciales, pero podría ser cualquier destino que no sea casa, habitación o vivienda. Eso quedó como estaba en la ley anterior. La ley 27.551, que se dictó en plena pandemia en junio del 2020, lo que vino fue a derogar las normas que impedían la indexación de los contratos, o sea, modificó la ley de convertibilidad. Eso sigue igual que siempre, nada más que acá, esta nueva ley dice para casa-habitación en moneda nacional. Insisto, ¿qué pasará con los contratos temporarios? Dependerá si se interpretan en cada caso en particular, si tienen destino a vivienda, si tienen, por supuesto que el que quiera hacerlo en dólares va a decir que no es destino de casa-habitación, pero bueno, y después la jurisprudencia, si esto llega, interpretará si yo vengo a trabajar por 6 meses, soy empleado de una empresa y vengo a trabajar por 6 meses, ¿eso es destino casa-habitación? No me animaría a ser categórico, cada uno tendrá su posición y en cada caso en particular y habrá que contextualizarlo. No creo que llegue esto a interpretación de los tribunales, que en definitiva sería una fuente de derecho bastante uniforme, podemos decir, porque la realidad es que el mercado de
locación para vivienda no es un mercado que actualmente esté llegando al tribunal, porque no tenemos dos partes en pie de igualdad negociando libremente, y tenemos un inquilino con una necesidad muy fuerte de alquilar, poca oferta de inmuebles en alquiler, y por ende son pocos los que van a decir me voy a enfrentar al locador y voy a llevar mi asunto al tribunal. Pero bueno, eso es una opinión muy personal mía. La realidad es que yo hice una recorrida por los juzgados del circuito a ver cuántos conflictos habían tenido respecto de la aplicación de la ley 27.551, y la verdad que ninguno. Ninguno. O sea que en definitiva está la letra dura de la ley, como cada uno la quiere interpretar, y el contexto de la práctica que sabemos que se ha mantenido paralela de alguna manera a la normativa vigente. Pero acá, para que quede claro, lo que la ley establece es esto: no hay contratos en dólares cuando el destino es casa-habitación. El tercer capítulo es que a ver si me está, dentro de este mismo capítulo del precio, lo que modificó también es el índice y la periodicidad con que se puede actualizar el precio. ¿Qué dice ahora la norma? Que las partes pueden ajustar el precio con la periodicidad que acuerden, que no sea menor a 6 meses. Ergo, van a ser periodicidad. Se ríe la doctora. Claro, 6 meses, obviamente, se va a poder ajustar. Con un índice diferente. Ya no es el ICL, sino que es un índice que va a ser un promedio entre el famoso CBS, ¿se acuerdan? No sé, los que estuvieron, los de mi generación que vivimos la salida de la convertibilidad en el 2001 y demás, ¿se acuerdan el famoso SER y CBS, el coeficiente de estabilización de referencia y el coeficiente de variación salarial? Bueno, se va a hacer un promedio entre esos dos, el menor promedio, la menor diferencia, similar a lo que es el índice casa propia. Ahora todos hablan del índice casa propia, que es el índice que utiliza el Plan Procrear 2 para los créditos hipotecarios con destino a vivienda, que lo publica la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, el coeficiente S casa propia. Pero yo supongo que luego van a salir calculadoras que digan específicas, ya están, bien, bueno. Eso cada 6 meses. ¿Qué pasa? En definitiva, antes podías actualizar solamente anualmente, pero con un índice superior, porque los componentes era el índice de aumentos de precios al consumidor y el RIPTE. O sea, ahora el coeficiente seguramente tiene un componente más laboral y por ende va a ser menor seguramente. Pero bueno, cada 6 meses. Siempre estamos hablando de vivienda, ¿eh? Otros destinos pueden actualizar y pactar la moneda que quieran. Eso no se modificó. Y además incorporó un artículo 14 bis a la ley 27.551 en el que expresamente prohíbe toda publicidad de contratos de locación con destino a vivienda en otra moneda que no sea la de moneda nacional. Y es muy imperativo en ese aspecto. Incluso habla de que queda prohibida cualquier tipo de publicidad que contradiga eso y que contradiga cualquier norma del Código Civil y demás. Veremos cómo se implementa luego esto, si van a aplicar sanciones, eso dependerá de la reglamentación o de las decisiones del tribunal. Y incorpora finalmente este capítulo un incentivo más a la ley 27.551. Había había establecido un programa de alquiler social
que era más una expresión de deseos que otra cosa. Yo no he visto cómo se ejecutó eso o que haya tenido realmente alguna aplicación práctica, pero bueno, sobre ese programa que estaba en la ley 27.551, que insisto, era una especie de expresión de deseos, ¿no? Porque el alquiler social, no sé si alguno tendrá alguna experiencia, ha visto cómo funcionó en la práctica, pero implementaba una serie de medidas para poder cumplir con esto. Ahora agregó otra medida más, que es la publicación de estadísticas sobre la oferta de alquileres. Es un inciso K, o sea, fíjense cuántos incisos ya tenía la norma, ahora tiene un inciso K, o sea, un deseo más. Sigamos prendiendo velas, sería una cuestión así. Pero bueno, muestra de algún modo cuál es el espíritu de la ley, y esto puede llegar a servir ante un conflicto para interpretar, ¿no es cierto? Porque este es el espíritu de la norma. Profundizar sobre un alquiler social, proteger la vivienda, etc. Finalmente, esto me parece un poco más interesante, el capítulo 3 habla de una serie de incentivos tributarios que se los enumero rápidamente. Respecto del monotributo, respecto de bienes personales y respecto del impuesto a los débitos y créditos bancarios. No está reglamentado, yo lo llamé a mi contador y me dijo, cuando salgan reglamentaciones vamos a ver cómo se aplican, pero me pareció interesante para respecto del monotributo que la reforma que creo que va a tener más aplicación práctica es que hoy el alquiler, independientemente del destino, el locador puede tener 2 o 3 viviendas que se consideran una sola actividad. Vieron que en el monotributo no podés tener más de 3 actividades. ¿Está? Entonces, antes vos tenías la profesión, tenías un comercio y tenías 2 departamentos en alquiler, por más pequeños que fueran, un departamento y una cochera, por ejemplo, ya eran 4 actividades y por ende quedabas afuera del monotributo y comprendido dentro de la ley de impuesto a las ganancias, y tenías que inscribirte, claro, responsable inscripto. Bueno, si me equivoco en algún término contable acá, sepan perdonarme porque para eso estarán los contadores y cada uno irá con su asesor. Pero ahora, alquileres, el locador que tenga contratos de inmuebles en alquiler se considera una sola actividad. No distingue destinos, no es, no después, léelo bien. Sí. No distingue destinos, sí, yo tuve la misma confusión, Nati, por eso. No distingue destinos, pero sí exige que esos contratos estén registrados, obviamente. En donde sí distingue destinos, exactamente, es cuando dice que además la locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados también los ingresos de esas locaciones, hasta 2 inmuebles, estarán exentos del pago del monotributo. O sea, si vos solo te dedicás a, por lo menos del componente impositivo, ¿no? Después estará el componente previsional. Pero del componente impositivo, si vos solo tenés esa actividad y esos inmuebles que destinás a alquiler es con destino casa-habitación, no vas a tener que pagar el impuesto, el monotributo. Insisto, esperemos a la reglamentación de eso. Pero respecto a considerarlo una sola actividad, no importa cuál sea el destino de tu locación. Un minutito y hacemos las preguntas. Y respecto a bienes personales, bueno, lo mismo, también está exento. Si tenés un inmueble destinado a locación para casa, habitación, va a quedar exento del impuesto a los bienes personales. Respecto del impuesto a los débitos y créditos, son 3, digamos, los impuestos que afecta. Que también a nivel nacional, ¿no? Después verás si las provincias, en lo que compete a las facultades de la provincia, van a adherir o no adherir.
pero el impuesto a los débitos y créditos bancarios, cuando sea exclusivamente para cobrar y rendir alquileres, no distingue si es locadores o corredores inmobiliarios que actúan de intermediarios, no van a tener la retención esta del 0,6% para el crédito y para el débito, pero tiene que ser exclusivamente para eso. Léanlo bien a los 3 artículos, pero esperemos la reglamentación. ¿Ok? Bueno, si alguien me quería preguntar algo que no sé si voy a poder responder. ¿Qué tal? Soy Federico Montblanc, soy abogado y corredor. La pregunta es, la ley exime del pago del monotributo, pero no se exime de la obligación de facturar. A nivel AFIP, ¿cómo se implementa esto? Pues yo, por ejemplo, tengo cliente que tiene el monotributo exclusivamente para los alquileres y ahora no lo tendrían que pagar, pero no sé si a nivel AFIP hay algo determinado ya. No. Bien. Yo creo que el agregado de esta nueva ley se refirió principalmente hasta 2 inmuebles, porque por ahí era muy común escuchar que aquellas personas, principalmente mayores o jubilados, que habían tenido un inmueble como que lo han hecho como reserva o como lo hayan heredado, y tenían la posibilidad de tener un ingreso extra a través de un alquiler, estaban forzados a, si tenían un solo inmueble, inscribirse, ir a un contador, inscribirse en monotributo y a su vez tener que pagar ese monotributo. Eso generó bastante descontento a nivel social, inclusive para los contadores propiamente dicho, que directamente no lo escribían. Entonces me parece que esa forma fue sumar o haber leído una necesidad social en cuanto a que aquellas personas que tenían hasta 2 inmuebles, en cierta forma era para una cuestión de atesoramiento personal, ya sea como una reserva para cuando uno es mayor de edad, o en cierta forma no generaba un ingreso que importe, en cierta forma, una comercialización o vivir de esa renta propiamente dicha. Yo creo que vino a sacar esa cuestión. Como el otro tema también del por qué, otro de los problemas que traía aparejado el tema de cada unidad, cada inmueble era una unidad impositiva. Se daban las cuestiones que a veces entre un par de hermanos que recibían de los padres, lo digo en planteo de la práctica, recibían un inmueble de 3 inmuebles y a su vez tenían su propia actividad, automáticamente los 2 tenían que ser responsables inscritos. Entonces, ¿qué pasaba? No se registraba. La otra cuestión. Entonces, ¿por qué? Porque el hecho de recibir, aunque sea el 50% de una locación, importaba una actividad para el fisco. Entonces, eso traía un nuevo inconveniente también a esos fines. De esta forma, me parece que al tomarse la actividad, al revés, al tomarse los ingresos de las locaciones como una sola actividad, era algo que ya se venía charlando y fue motivo de varias observaciones a la ley anterior al respecto. En cierta forma trajo una solución práctica a tal situación que se daba. Pero más allá de esto, estamos esperando cuál es la reglamentación que se le va a dar, que todavía no lo está. Que por ahí modifica la ley o no, o en cierta forma trae mayor solución y mayor claridad al respecto. ¿Pasamos a alguna otra consulta más? Si no, ahí. En el chat hay una consulta de temporalidad, pero primero que hable Hernán, así por ahí lo evacúa en su horario. Bueno, dale. Pasate el... Gracias. Mi duda es, si dice los alquileres debidamente registrados, implica que igual que hay que registrarlos en el RELI y hay que facturar, por más que no sea monotributo o pago,
calculo que eso va a formar parte de, no sé cómo lo tomarán si lo registrás y no lo facturás. Por eso va a formar parte de ver cómo queda, o sea, creo que la idea de la simplificación de si tenías 2 inmuebles, no lo registrás, no tendrías ni que registrarlo, porque si no es recurrir al contador a que te haga un trámite que creo la intención era que queden exentos de esa situación. Pero hasta que no salga la reglamentación, porque bien como decís vos, es respecto de los contratos registrados. Lo cierto también es la aplicación de toda esta normativa a la práctica. Ya hemos tenido la experiencia de la anterior ley que obligaba y fue una gran inquietud a nivel social de salir a registrar los contratos que después en la práctica se dio que se registró creo que el 3% de todos los contratos. O sea, la práctica supera a veces la norma. Tal vez estemos en el mismo camino, porque a veces se realizan estas normas sentado en un sillón y se desconoce o no se escucha a la calle, como digo yo. Es un tema también no menor que se da en la parte de todas normativas a veces. Ahora sí, para no demorar más el tiempo. ¿Me buscas, por favor? No, esta parte. Dentro de prórroga, análisis 198. Bueno, de mientras vamos charlando. Ahora sí, buen día a todos, de manera formal. Primero vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a dar opiniones, una interpretación sobre la normativa que se está dando. Por supuesto, es aceptable totalmente una opinión contraria, que plantee otra mirada, otra vista, siempre y cuando esté fundamentado, por supuesto, en la legislación o la doctrina, jurisprudencia. Respondiendo, doctor Vidal, un poco a su pregunta que había hecho respecto a la aplicación, hasta que encuentren ahora prórroga. No. Eso. Y análisis de artículo 1198. Respondiendo un poco a la pregunta del doctor Vidal, lamentablemente estas últimas 2 modificaciones al Código Civil y Comercial, de la 27.551 y la 27.737, no han traído mucha claridad respecto a cómo se van aplicando las leyes sucesivamente en el tiempo. Si ustedes se fijan en el artículo que habla sobre la entrada en vigencia de la 27.551, decía que esta ley se aplicaba a los contratos, se aplicaba a partir del día siguiente de la publicación a los contratos, a los nuevos contratos, decía expresamente. Ahora la 27.737 no dice eso, directamente dice entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Por lo tanto, teníamos un gris, ahora tenemos un negro, lamentablemente. Entonces ahí se abren las distintas posiciones cuando después uno interpreta el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que dice que las leyes no son retroactivas, sean o no de orden público, excepto que lo establezcan de forma expresa. Ahora, ¿esto se podría haber evitado? Sí, se podría haber evitado la discusión si hubieran puesto que la presente ley se aplica a los nuevos contratos, sus prórrogas o modificaciones, entonces ya ahí se hubiera zanjado todo directamente. Otra observación que quiero hacer, que quiero que tengan en claro, en principio, que en materia de locaciones, conviven en el régimen de locaciones lo que tiene que ver con la autonomía de la voluntad y el orden público. En lo que tiene que ver con otros destinos que no sean vivienda, rige la autonomía de la voluntad y las partes pueden pactar libremente lo que acuerden por la voluntad libre de ellas. Ahora, en lo que tiene que ver con vivienda, ahí sí cambia y hay una intervención del Estado en donde establece el orden público y ahí vienen todas las discusiones a ver si se aplica, si no se aplica una norma, dejando de lado a lo mejor alguna disposición supletoria que hayan hecho las partes.
Bueno, entrando ya directamente en un tema que en medio se han dado muchas discusiones, que es el plazo, porque la derogación del último párrafo que dice que el locatario puede renunciar a este plazo si está en tenencia de la cosa, esto fue la cristalización de muchos años de elaboración doctrinaria y de jurisprudencia que ya estaba consolidada. En su momento fue la cristalización cuando se sancionó el Código Civil y Comercial en el año 2015 y se mantuvo hasta hoy. Motivos por el cual se ha derogado, uno puede inferir que, pero esto ya es una opinión mía, que, bueno, desde el punto de vista del locatario, se ha querido evitar prácticas abusivas en contra del plazo mínimo legal que establece la ley. Así que lo que yo quiero dejar en claro es ahora la doctrina y jurisprudencia que ahora, al derogarse este artículo, sigue vigente la doctrina y jurisprudencia anterior, que era del antiguo 1507 del Código Civil, que no decía nada expresamente, pero sí era una elaboración jurisprudencial y también doctrinaria. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que remitir todos los códigos comentados. Yo he mirado todos los códigos comentados: Rivera, Lorenzetti, Alterini, Bueres, todo lo que a ustedes se le ocurran. En general hay un silencio. Los únicos que tocan el tema son Alterini y Lorenzetti. Entonces, yo ahora le voy a traer a colación lo que expresan estos dos códigos comentados, también una opinión publicada de juristas locales como son Nicolau y Hernández, en otro libro también, y he leído también los tratados de contratos también, y en general hay vacío sobre esto. Entonces, pasamos, sí. Gracias, Paula. Para empezar, voy a parar, así voy leyendo acá y nos vamos siguiendo. Ricardo Luis Lorenzetti, Código Civil y Comercial del año 2015, que fue que salió, el tomo 4, las páginas 592 y 593, decía: estos plazos solo se aplican para la primera relación locativa, más no en el caso de prórroga de una relación locativa preexistente o de contrato sucesivo. Así la jurisprudencia ha afirmado que el plazo establecido en el artículo 2 de la ley 23.091, que era la antigua ley de locaciones, se computa desde el comienzo de la locación de manera que rige una sola vez y no respecto de cada renovación o prórroga convencional del contrato originario. ¿Cambiamos, Paula? Así podemos empezar a enumerar un montón de fallos jurisprudenciales que siempre fueron concordantes y a lo largo del tiempo. A ver, vamos a las partes más importantes. No basta el mero aumento del alquiler para que se suponga la existencia de novación, que implica la transformación de una obligación en otra. La anterior. La finalidad económica, bueno, esto social, bueno, esto una redundancia, dice, es en función a esa finalidad que la ley establece plazos mínimos. De lo considerado resulta que debe casarse la sentencia y sentarse como doctrina que el plazo locativo mínimo legal se aplica solo una vez con relación al primer contrato y no las prórrogas convencionales, no a los contratos sucesivos. En el mismo autor, Ricardo Luis Lorenzetti, en Tratado de los Contratos del año 2000, porque él también hace una referencia, es coherente con la misma postura que él tenía, y dice también que los plazos mínimos legales se aplican a los originarios y no a las prórrogas de los contratos o a las cesiones. Tampoco se aplican a las sublocaciones. Y así podemos seguir nombrando muchos fallos. Cambiar. Después le vamos a pasar el Power, la filmina, para que ustedes tengan las referencias. También cambiar. En el mismo orden, Noemí Nicolau y Hernández, en
contrato en el Código Civil y Comercial de la Nación, este es del año 2016, también dice, en general se acordaba que los plazos mínimos incorporados por la Ley 23.091 se regía solo para el primer contrato. Comentando ahí el nuevo Código Civil y Comercial, dice también que el plazo mínimo expresa un orden público económico de protección, su observancia determinará que el contrato se entienda vigente por el mínimo legal. La norma antes citada expresamente dice, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el mínimo legal de 2 años. A su vez, ante el silencio de las partes, el mínimo legal opera la determinación del plazo, es decir, que no cabe una locación inmobiliaria por plazo indeterminado. Se admite, sin embargo, que el locatario pueda renunciar al mismo si estuviera en tenencia de la cosa. Bueno, sigue todo en la misma línea. Cambiamos, Paul. Vamos a pasar rápido. Acá tenemos la opinión de Alterini. Alterini también opina, después va a tener una divergencia. Es el único que, dentro de la línea de los autores que se han expresado al respecto, que después tiene su interpretación diferente a la que ya veníamos teniendo. El comentario al 1198 dice, solo rige para la contratación originaria y no para las prórrogas expresas. Ni se aplica a la sublocación porque por esa vía podría superar el plazo de la locación originaria ni para la cesión. Tampoco la continuación de la locación concluida, por ello es que se prohíbe la tácita reconducción para que no empiece a correr el nuevo plazo mínimo legal. Sí se aplica si hay nuevos contratos sucesivos, no prórrogas del mismo contrato. O sea, acá hace una distinción. Tenemos en 1218, que es la continuación de la locación, continúa exactamente igual, nada más con un agregado que dice que los cobros de dinero, una vez terminado el plazo de la locación, no obsta a que sea una continuación de la locación. Después hay, para que la próxima charla tenemos fallos locales que están también en esa línea, en el sentido de que la recepción del cobro del canon locativo no obsta a que sea la continuación de una locación. Y respecto, un segundito, acá después en esto sí hace una diferencia. Una cosa para él es la prórroga y otra cosa es la renovación. Hace una diferencia. Es el único Alterini que se aparta un poco de la línea de lo que ya los otros autores y la jurisprudencia venían analizando. Ustedes vamos a leerlo de nuevo este párrafo solamente. Dice que sí se aplica a las nuevas contratos sucesivos, pero no a las prórrogas. Cambiamos. ¿Qué dice de la prórroga expresa? Dice, la prórroga del contrato originario consiste en sustituir solo una cláusula, la referida a su duración. No varía el rol de las partes ni el objeto del contrato, aunque pueden incorporarse o sustituirse fiadores y el precio inicial del nuevo periodo. Se hace por escrito, se agrega una cláusula que todos los ejemplares o en un instrumento aparte, en todo lo que no estipulado rige el contrato originario, a diferencia del supuesto de renovación. Aquí no corre un nuevo plazo mínimo legal. Acá vamos a hacer un paréntesis. Hasta ahora hay posturas que se están dando de otros abogados que tienen su interpretación en el sentido de que una prórroga constituye un nuevo contrato. Para Alterini, no. Una cosa es la prórroga, otra cosa es la renovación. Cambiamos a la próxima. No. Eso después en la... No. Cambiarlo. Antes. No. Dice, no varía el rol de las partes ni el objeto del contrato, aunque puedan incorporarse o sustituirse fiadores. Y el precio inicial del nuevo periodo. Tenemos también fallos locales que dicen que, pero no quiero meterme en un tema que vamos a desarrollar en la próxima reunión, pero básicamente... ¿Lo digo? Bueno, el tema es el siguiente. Tenemos fallos, pregunto, lo sometemos a votación. Hay fallos locales que dicen que el ajuste del contrato
el ajuste del precio no implica una novación. Que la novación tiene que ser expresa para que se constituya un nuevo contrato. Ahora, otra cosa es variar el precio o variar condiciones esenciales. La jurisprudencia, tanto a nivel nacional como provincial de Cámara de Circuito, mantiene eso. Hay que hacer una salvedad que es un fallo del año 2017. Posteriormente se sancionó la ley 27.551 y ahora la 27.737. Puede haber interpretaciones contrarias a esto, pero en la que yo me enrolo y entiendo que puede haber otras posiciones, creo que una interpretación armónica sería esta, pero bueno, ya lo vamos a desarrollar en la próxima reunión. Porque al final esto de sujeto, objeto, causa. Entonces, vamos a seguir discutiendo qué es renovación y qué es prórroga. Claro. Sí. Parece, Ujú. claro, parecería como que prórroga explícitamente, y se acuerdo como se interpreta la ley gramaticalmente, la prórroga es algo que continúa, que sigue. Es la extensión. Es una extensión, una continuación. Entonces te entendería que una prórroga tendría que ser por un tiempo limitado y con la mínima variación de los Bueno, elementos. ahí Es una prórroga. Ahora, la renovación, si no altera, por más que se le diga renovación, los sujetos intervinientes, el objeto que una locación, el inmueble, y razonablemente se adecua, tampoco se le tiene por qué aplicar que no es el primer contrato. En la renovación también correría el plazo mínimo solamente para la primera y no en las sucesivas renovaciones, porque los sujetos intervinientes son los mismos, el objeto es el mismo, el inmueble es el mismo, hay una adecuación del precio y nada más. Ahora, ¿quién quiere prorrogar un contrato? ¿Quién quiere prorrogar un contrato por 3 meses? Ahora, en ese caso se va a dar, el mínimo legal no se aplica por 3 meses porque es entendible. El tipo se va, generalmente recurrimos a un... ¿cómo es? Estamos hablando del precio. A otra figura. Claro. De plazo. Precio es otra cuestión que Por eso. que tiene que intervenir el orden público. Es otra cuestión. Sí, por esa era mi opinión. Pensé, digo, vamos a terminar discutiendo qué es renovación, qué es prórroga. Perdón, ¿te puedo responder? Sí, sí. Bien. En un contrato tenemos que distinguir lo que es el plazo de lo que es el precio y de lo que es un contrato. Yo tengo un contrato de locación que tiene un plazo de 3 años, vence ese plazo y las partes deciden continuarlo, prorrogarlo, readecuarlo, llámalo como quieras. Es un nuevo acuerdo de voluntades. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Dependerá lo que las partes hayan acordado respecto al precio y demás. Pero sin ningún lugar a dudas para mí, prórroga, renovación, readecuación o lo que quieras es un nuevo contrato. No un nuevo contrato de locación, sino un nuevo acuerdo de voluntades destinadas a modificar, crear, extinguir consecuencias patrimoniales entre las partes, como describe o como define el Código Civil actual, el Código Civil y Comercial, lo que es un contrato, que se los vuelvo a leer. ¿Qué es un contrato? Un acto jurídico mediante el cual 2 o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. O sea, venció un contrato y ahora tengo un nuevo contrato, que no necesariamente es un contrato de alquiler nominado, puede ser un contrato de prórroga, de renovación, sin nombre, lo que quieras, pero es un nuevo acuerdo de voluntades. Eso me parece que mínimamente nos tiene que quedar claro. No, ahí esperemos. Ahí. No se aplicaba, estaba claro en toda la jurisprudencia que citó acá el doctor Walker,
y en la norma y demás, que no se le aplicaba el plazo mínimo legal a las renovaciones, y me parece que era un elemento que se utilizaba bastante útil, ¿no? Primer contrato, 3 años, luego se podía ir prorrogando por periodos más cortos. Eso no implicaba modificar el precio por periodos más cortos que un año, porque de alguna manera estaríamos haciendo decirle a la ley algo que la ley no quería, ¿no es cierto? Sería una especie de fraude a la ley, porque estaba claro que lo que la ley no quería era que vos modifiques el canon locativo de inmuebles destinados a vivienda con una periodicidad menor al año. ¿Está? Pero no quiere decir que vos no pudieras prorrogar por 6 meses, por 4 meses, por 24 horas. ¿Está? ¿Qué pasa ahora que a mí me abrió la duda, y que es lo que les estaba explicando? Que se quitó. Vamos a ver para qué, cómo se interpreta. Se quitó el plazo, el párrafo del artículo. Claro. No, por eso. Todo lo que no está prohibido está permitido, papá. Pero ¿qué significa legislativamente que una ley decía el locatario puede renunciar al plazo mínimo legal cuando está en la tenencia de la cosa y ahora lo saca? ¿Es un olvido del legislador? ¿O lo quiso sacar por algo? Lo quiso sacar por esa práctica viciosa de que te ponían en un comodato por 3 meses y entonces ahora hacíamos el contrato por 1 año porque vos ya estabas en la tenencia de la cosa. O lo quiso sacar porque no quiere las prórrogas. Yo interpreto que las prórrogas deberían, me parece lo razonable, poder hacerse por menos de 3 años, en este momento y en este contexto, ¿no es cierto? Pero la realidad es que la ley lo sacó, ¿viste? Entonces veremos. Salvo que una nueva, teníamos la intervención anterior. Hay que tener en claro que todas estas dudas surgen por la situación económica que estamos viviendo. Si no, no habría duda. El gran problema de todo esto es no queremos una prórroga muy larga porque justamente unos se ven perjudicados por la inflación y otros tal vez lo consideran como un beneficio gracias a la inflación. Entonces ahí es donde surge el mayor inconveniente de todo. Si no, no estaríamos ni discutiendo esta cuestión. Lo cierto es que detrás de cada opinión surge primero el interés para esa opinión. Y derogación o haberlo sustraído de cómo estaba el párrafo generó, en virtud de los intereses de cada uno, porque depende cómo lo vea cada uno, las opiniones diferentes. ¿En qué sentido? De ahí donde surgen que al momento de haberse derogado este último párrafo, consideran que una nueva prórroga, porque se trataría así, y no, también de mi opinión, considero que es un nuevo instrumento privado y acuerdo de voluntades, tendría que fijarse un nuevo plazo de 3 años. Y esa es una de las opiniones que, ustedes no lo crean, está firmemente arraigada en algunos sectores puntuales. Y otros que consideran que no, que como se ha dicho esto, originaria y ha sido evolución doctrinaria, legislativa y jurisprudencial, que el plazo mínimo legal es por única vez, que esto tiene orígenes del primer intervencionismo que tuvo el Estado, ya ni me acuerdo la fecha, que se hacía en beneficio del locatario, pero por única vez, el primer contrato. Si vos continúas con ese contrato, ya la relación ya estaba conformada, consolidada, o se daba la posibilidad ya de terminar con esa reunión. Pero eso ya para un sector, como dijimos, siempre están las dos bibliotecas, después está la mayoritaria y la minoritaria, y después cada uno tendrá, por eso existen tantas discusiones y decisiones al respecto. Pero digamos que lo que genera todo este análisis y discusiones y tomas de posiciones se basan principalmente por los intereses que hay detrás en cuanto a sus beneficios o no. De ahí cada uno tomará su postura, su opinión y definirá.
nosotros venimos a plantear y a compartir con todos ustedes las opiniones desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial, como lo hemos estado viendo y ha sido la evolución en todo en este transcurso. De ahí, sí, desde mi punto de vista, considero que es un nuevo contrato, que en ese nuevo contrato no se aplica un plazo mínimo legal, como así también, por ahí me adelanto a creo lo que vos vas a decir. Que termine la exposición, Hernán. O sea, el tema de la renovación, o si se utiliza renovación o prórroga por un plazo mínimo al mínimo legal, si ya estaba en tenencia y se cumplió algún contrato de base, eso en general nadie lo está planteando algo distinto. Se puede hacer una renovación o prórroga por un plazo menor, supongamos 1 año, 6 meses, lo que sea. Ahí la diferencia es respecto a si se utiliza la figura de la prórroga o la figura de la renovación. Tienen efectos totalmente diferentes. Pero bueno, yo no quería meterme a desarrollarlo, porque lo vamos a desarrollar bien en concreto, 1 hora y media, a lo mejor la próxima reunión, pero yo se respeta la opinión de la otra persona, de la otra persona siempre y cuando esté fundamentada. Después ustedes decidirán cuál de las 2 o 3 interpretaciones que pueden llegar a surgir, cuál se puede adecuar más a sus posiciones. Siempre tratando de tener... ¿le podrías pasar el micrófono allá atrás? Siempre tratando de buscar a lo mejor una relación justa entre locador y locatario. Sí. Disculpe, mi consulta es, en realidad quiero hacer una consulta, no en cuanto al plazo, sino en cuanto al precio. Porque como usted decía que está involucrado tanto el orden público como el acuerdo de partes, está claro que en el tema de viviendas no se permite otra moneda que no sea la nacional. En el destino comercial, ¿hoy se podría hacer un contrato en dólares? En destino comercial rige la plena autonomía de las partes. Claro, no hay, pero por ahí en la parte general de los contratos, habla de que cuando se diera una moneda distinta a la nacional, se cumple la obligación dando la misma moneda. O sea, en ese sentido a lo mejor me genera dudas. Claro, Bien. el único contrato que es obligatorio hacerlo en moneda nacional es el con destino habitacional. Bien. Después, todo otro contrato profesional, industrial, de servicios, temporal, se puede hacer, no tenés la obligación de hacerla en moneda nacional. Perfecto. Con lo cual queda librado. Se puede hacer por monto de mercadería, por peso, por lo que se te ocurra, que se puede llegar a que ambas partes se pongan de acuerdo Y llegado el caso de la ejecución del contrato, en lo que pactaste. Salvo que sea, si es habitacional y lo tenés en dólares, tenés un problema. claro, ese es el tema. Ahí está. Sí. Ahora, si ya lo firmaste así, se rige por la ley que lo firmaste. Eso también está claro. Para ahora, si vos querés hacer un nuevo contrato, te vas a tener que regir con la nueva ley. Bien. ¿Cómo? Eso es lo que yo quería. La locación mixta acá, dice el estimado Moll, si vos me decís comercial y habitacional, hay jurisprudencia ya que prevalece el destino comercial, por lo menos en ese sentido. Lo que yo decía era ese tema de la exigibilidad de la moneda. Claro. A recibir.
tanto va a tener que ser el equivalente. Le pone tanta guita, equivalente a tanto dólar MEP para la letra o Dale. Mol, su pregunta, artículo 1194, el último párrafo dice: los efectos de este capítulo, si el destino es mixto, se aplican las normas correspondientes a habitacional. Por lo tanto, entra dentro de lo que tiene que ver con todas las normas de orden público. Después también está el tema, en virtud de eso, los temporales. ¿A qué destino tienen los temporales? Y ahí sí hay fallos en ese sentido. Se considera que obviamente el temporal también tiene la idea de ser habitacional. Ciertamente se está dando una pequeña distinción, y ahí también hay opiniones diversas, que algunos le dicen que al tener el destino habitacional, ahí empiezan los conflictos, pero también creo que por lo menos yo lo que encontré una pequeña diferencia de punto de vista personal, de opinión, es para darle un destino comercial o un destino habitacional, es si ese contrato temporal se le adicionan servicios como por ejemplo de lavandería, de otros servicios extras que hacen más a tener una finalidad más comercial que una finalidad pura y exclusivamente habitacional. Si no, sí estaríamos ante una cuestión, pero es muy particular cada caso en concreto para ver qué destino efectivamente. Lo cierto es que la jurisprudencia, y ya lo hemos tratado acá en este tema, y está dividido jurisprudencialmente, pero en una gran mayoría le da el carácter comercial en la medida que se le agreguen servicios y no simplemente el carácter habitacional. Pero eso ya sería una cuestión pura y exclusivamente fiscal, Sí, 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 por eso. más que nada, Lo toman como una unidad de comercio. claro. Bien. Sí. Sí. Bueno, Lo único que me gustaría aclarar, porque esto ya viene hablándose de la década del 90. Hay dos destinos respecto a las locaciones. Lo que es vivienda, y acá rigen todas las limitaciones, y lo que no es vivienda, todos los demás. Todo lo que sea, por más que sea temporario, por más que sea la vivienda de un gerente que contrata una empresa, ya es comercial. Todo lo que no sea vivienda exclusivamente de una familia es fatalmente es otro destino. Así que hay que dividir un poco la línea de agua, porque si no empezamos a conjeturar sobre cada cosa y buscar las especialidades de cada cosa y los detalles que diferencian uno y otro, que no terminamos más. Entonces, creo que debe primar siempre la realidad sobre la legalidad. Y el derecho, como decía Palillo, que siempre me acuerdo, el derecho es lógica. Entonces, tenemos que tener cierta lógica para establecer las cosas y no quedarnos en tantas diferenciaciones que hace uno y otro, pues no terminamos más. Bien, me gustaría seguir, sé que el tema da para más, por eso la idea era dar un pantallazo general e invitarlos a todos nuevamente para la próxima reunión, el primer viernes del mes que viene. Tenemos los horarios aplicados, ahí tenemos gente afuera esperando para ingresar y me dijeron del colegio que teníamos que ser puntuales en la entrega de la sala. Así que le agradezco a todos por estar presentes, desde ya están invitados, se va a publicar la charla próxima a los fines de invitarlos nuevamente, desde ya contamos y nos gustaría contar con la presencia. Aquellos que se quieren sumar al grupo del Instituto de los Colegas, es un instituto de colegio de abogados, desde ya lo pueden hacer, algún conocido también para que nos lleguen los datos y poder sumarlos. Ahí también siempre se comparten ideas y nuevos interrogantes. Así que desde ya muchas gracias por haber estado presentes, también a todos los que están en el chat del Zoom. Y así que vamos a dar por terminada y finalizada la reunión del día de hoy.
y los esperamos con gusto la próxima vez que nos veamos.